Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8 dice la palabra de Dios. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas fueron las palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos justamente antes de su ascensión, entre su resurrección y su ascensión, recordándoles que Dios todavía tenía un plan que estaba llevando a cabo, pero ahora a través de las vidas de ellos. Este plan era que todas las naciones, empezando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, pudieran escuchar del testimonio de lo que Cristo había logrado. Cristo Jesús, el Rey de Israel, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino comiendo y bebiendo, Lucas nos dice en el Evangelio de Lucas. Y desde el año pasado, en Navidad, hermanos, ¿me oyen bien? ¿Sí se oye bien? Ok, como que de repente aquí yo no oigo bien, pero si se oye bien, se oye bien. Ok, desde el año pasado, en Navidad, empezamos a hablar acerca de cómo todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, ahora Dios lo cumple a través de su Hijo Jesús. Ese cumplimiento es el cumplimiento de Cristo el Señor, quien viene a salvarnos. Es el cumplimiento que proclama el Evangelio de Cristo Jesús, diciendo que la salvación de Dios está disponible para todo aquel que la quiera. Y ahora estamos viendo cómo ese Evangelio comienza a tocar vidas individualmente y formar una nueva familia, la iglesia, de toda nación y toda generación. Pero en la formación de esta nueva humanidad, de esta nueva familia, depende del poder de Dios ejecutado a través de testimonio de los discípulos de Jesús. La semana pasada hablamos cómo en el capítulo 1 tiene que haber un cambio de corazón, de personas egoístas, personas centradas en lo que nosotros queremos, a reenfocarnos para querer lo que Dios quiere. Hablamos de la sabiduría del mundo, ambiciosa, egoísta, buscando cumplir simplemente lo que nosotros queremos. Y hablamos también de la sabiduría de Dios, una sabiduría pacífica, benigna, sin hipocresía, llena de misericordia, de buenos frutos, dice Santiago. El fruto de paz es siempre en paz para los que hacen la paz. Y aquí está la promesa de la iglesia. El día de hoy vamos a ver el final del capítulo 1 y vamos a ver el capítulo 2. Y vamos a hablar de cómo esta promesa de Jesús, de un testimonio efectivo, se hace realidad a través del poder del Espíritu Santo en la vida de personas que tienen unas características muy peculiares, no solamente en su vida privada, sino también en su vida pública. Antes de ir adelante, para refrescar nuestra memoria, mire cómo termina este encuentro con Jesús, donde Él promete enviar al Espíritu Santo. En el versículo 9 del capítulo 1 de Hechos 1:9 dice así: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ahí tiene usted la escena. Jesús es tomado, llevado al cielo, una nube lo oculta y ellos están viendo arriba. ¿Qué está sucediendo? En ese momento estos varones con vestiduras blancas dicen, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Es una buena pregunta. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Si fuera yo, a lo mejor quisiera ir también, ¿verdad? Si fuera yo, me preguntaría, bueno, ¿y ahora qué sigue? Señor Jesús, tú no nos dijiste que íbamos a ser testigos poderosos, pero ya no estás aquí. ¿Cómo va a funcionar esto? Miren, estos varones les dicen, este mismo Jesús, es importante, este mismo, no otro, el mismo Jesús que hizo su ministerio terrenal, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este versículo 11, establece las expectativas y actitud que la iglesia tiene hasta la segunda venida de Jesús. Una actitud de esperanza, pero de expectativa, que en cualquier momento el Señor Jesús va a regresar. Y cuando Él regrese, Jesús dice que Él regresará y su galardón viene consigo. El Señor viene a recompensar la obra de cada uno. El Señor le ha dado a su pueblo, a la iglesia, un trabajo que hacer, ser testigos
hasta lo último de la tierra, y cuando Él venga, es tiempo de entregar cuentas. El Señor Jesús viene y mientras tanto, sabiendo que Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por su pueblo, el Señor está activo, está presente, está intercediendo por nosotros para que a través de la obra del Espíritu Santo podamos hacer la misión que Él nos ha mandado a hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el testimonio de estos discípulos va a ser efectivo si Jesús ha ascendido al cielo? Bueno, el resto del capítulo 1 y el capítulo 2 nos dice cómo Jesús cambia a estos discípulos inciertos, a estos discípulos que no saben exactamente qué siguen, personas de un poder irresistible para el mundo alrededor. Entonces es precisamente lo que vamos a ver hoy. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en Hechos 1, vamos a empezar ahí en el versículo 12 y vamos a leer del capítulo 2 también. Es un pasaje extenso, pero básicamente del versículo 12 al versículo 26 del capítulo 1, vamos a ver cómo es que Dios hace testigos efectivos en la vida privada de estos discípulos primero, para segundo, hacerlos efectivos de manera pública en el capítulo 2. La pregunta que vamos a tratar hoy es precisamente esa. ¿Qué hace que el testimonio del pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo, centrado en Él, sea eficaz para alcanzar a quienes aún no son suyos? ¿Cómo se convierten estos discípulos temerosos en testigos efectivos? Bueno, el resto del capítulo 1 vamos a ver primero. Dios quiere que examinemos nuestra vida privada. Capítulo 2 vamos a ver lo que Dios hace con nuestra vida pública. Lo que haces en secreto le importa a Dios, lo que haces al aire libre le importa a Dios, y ambos están conectados. En otras palabras, ¿qué es lo que hace ese testimonio efectivo? Lo que hace el testimonio efectivo es la consistencia entre nuestra vida privada y nuestra vida pública. Tú no puedes ser una cosa públicamente y otra cosa en privado. Consistencia, siendo quien debemos ser, es lo que va a ser nuestro testimonio efectivo. En otras palabras, la pregunta es todavía más simple. La pregunta es esta: ¿somos de a de veras? ¿Somos de a de veras? Yo crecí en México, en Guadalajara, y en Guadalajara había un mercado muy grande llamado el Mercado de San Juan de Dios. ¿Alguien ha ido alguna vez a San Juan de Dios? Por ahí hay una persona compatriota, ¿verdad? San Juan de Dios. Si usted es de México, a lo mejor Tepito se parece al ambiente de San Juan de Dios. Ciudad de México. San Juan de Dios era un mercado grande donde podrías encontrar de todo, pero era famoso también porque vendían muchas cosas que le llamaban fayuca, imitaciones de artículos auténticos. Tú podías ir a San Juan de Dios y encontrar un Rolex por 20 pesos. Un Rolex, sí, bolsas de marca, todo tipo de marca, tenis de marca, los podrías encontrar. Pero eran de a de veras. Dices tú, hay un Rolex por 20 pesos, pues ¿cómo, verdad? Lo comprabas y después de un día o dos ya no funcionaba, se empezaba a despintar. Parecía de a de veras, pero no eran de a de veras. Esos tenis que compraban, que tenían la palomita, en lugar de decir Nike, decían Mikey. Cerca, para que si no ponías atención parecía lo mismo, ¿verdad? Pero traían mis tenis Mikey, no Nike. Eran todos imitación. No todo lo que brilla es oro. La pregunta es, en cuanto a nuestra fe y nuestro testimonio, ¿somos de veras? ¿O nomás tenemos chapa cristiana? Y si le rascan poquito, debajo de la chapa sale el verdadero material. En este pasaje que vamos a ver en Hechos 1, al final de Hechos 1 y capítulo 2, Dios quiere que seamos de veras. Y nuestro testimonio público es efectivo cuando nuestra vida privada es lo que Dios quiere que sea. No se trata nomás del hablar, se trata de nuestro andar. Y tiene que haber consistencia entre ambos. Entonces acompáñenme, vamos al capítulo 1 de Hechos, Hechos 1, versículo 12. Vamos a empezar a leer este pasaje y vamos a ver el primer aspecto de nuestro testimonio. ¿Qué sucede en nuestra vida privada? La eficacia del testimonio de la iglesia depende de dos cosas. Primero, la humildad e integridad de nuestra vida privada. Mira lo que dice Hechos 1, versículo 12 al 26. Dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué está sucediendo aquí en el final del capítulo 1? Bueno, los eventos que suceden aquí suceden entre la resurrección de Jesús y el capítulo 2, el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés. Por 40 días Jesús les ha estado hablando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y luego 10 días antes de Pentecostés asciende, y en Pentecostés, 50 días después de su resurrección, viene el Espíritu Santo en el capítulo 2 y nace la iglesia. Lo que sucede en estos versículos es importante porque al ascender Jesús al cielo, hay claramente un vacío de autoridad y de poder. Y todo el mundo se está preguntando, ¿qué sigue? Hay algo aquí interesante. En estos versículos, antes del que el capítulo 2 suceda y venga el Espíritu Santo con poder y nazca la iglesia, es importante que hablen de algo difícil y doloroso. Algo que estaba en la mente de todos los discípulos, pero que los discípulos, no es fácil hablar de estas cosas. Cuando tú hablas de algo incómodo en un grupo, a veces la gente se te queda viendo y dicen, awkward. Cuando dices algo y todo el mundo, chirp, se oye un alfiler que cae al suelo, ¿verdad? Entre los discípulos allá había un problema que tenían que discutir. Y era el problema de la traición de Judas y de Pedro. ¿Cómo vas a confiar tú en un liderazgo en el que tú no puedes confiar? Jesús dijo que iban a ser testigos, pero ¿y si pasa lo mismo otra vez? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te traiciona? Cuando alguien se aprovecha de ti. Cuando le confías algo a alguien y de repente acaba en el grupo de oración. Oye, yo te lo dije a ti personalmente. Sí, pero ¿no ocupabas oración? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te traiciona? Bueno, aquí había un problema, un elefante en el cuarto, dicen, ¿verdad? Hay que hablar de ello. Pedro era parte del problema. Algunas cosas interesantes aquí. En estos 50 días, hasta Pentecostés, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a celebrar ciertos festivales en el año. Los festivales de primavera eran la Pascua, que es el tiempo donde Jesús muere por nosotros en la cruz, y esto daba inicio a otra celebración que se llamaba la fiesta de las semanas. Esta trayectoria entre la Pascua y el día de Pentecostés, o los primeros frutos, eran 50 días, y la fiesta de las semanas recordaba que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por la Pascua, pasó un tiempo hasta que llegaron al monte Sinaí, donde reciben los 10 mandamientos y establecen el pacto con Dios. Los 50 días Pentecostés, eso significa en griego 50 días, marcaban el tiempo donde Dios les da la ley, los 10 mandamientos y establece su pacto con el pueblo. Es la venida
no solamente de un nuevo comienzo, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Celebraban que Dios dio la ley al pueblo de Israel. Bueno, qué interesante que cuando Cristo está listo a que nazca la iglesia, les dice, lo primero que Jesús les dice en el capítulo 1, espérense, no se vayan, esperen pacientemente que Dios cumpla la promesa de mi Padre que va a ser el Espíritu Santo. Van a recibir poder cuando Él venga, todavía no están listos. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Tienen que pacientemente esperar. Y aquí en este tiempo de espera es donde Dios hace su obra en la vida privada de sus siervos. Escúchame bien. Un testimonio efectivo no sucede instantáneamente de la noche a la mañana sin la transformación de nuestro carácter interno. Y algunas veces, como en el caso de Pablo, el carácter interno puede ser transformado radicalmente y al siguiente día ya estoy testificando. Otras veces toma tiempo para nosotros darle sentido a lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida a través de Cristo. En este pasaje, la lista que tenemos de esos nombres, quiero que te fijes, van después de que Jesús asciende al cielo, van a este aposento alto y tenemos la lista de estos nombres. Versículo 13. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe. ¿Te fijas esa lista? Versículo 13. Esta lista es una lista muy similar a la lista donde en los evangelios Jesús lista los nombres de sus apóstoles. Estos son las personas que estaban más cercanas a Jesús. Y sigue leyendo la lista y al final llegas tú, dice Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas. Para aquellos que están leyendo este pasaje por primera vez o esta audiencia, escuchar el nombre de Judas dice Judas, el hermano de Jacobo. Había otro Judas. Pero en las listas de los evangelios, ahí tendrías tú el nombre de Judas Iscariote. Este era el tema de conversación que le sacaba el aire al cuarto. Hablar de Judas era hablar casi como que, ¿qué tal si sucede otra vez? Pero los apóstoles y los discípulos saben que Jesús les mandó esperar y están en este aposento alto. Ahora, aquí está el punto importante. Cuando tú eres una persona que tienes un llamado de Dios y sabes que Dios te ha llamado a hacer algo y tienes en ti el liderazgo para ponerlo en práctica y la obediencia, ¿qué es lo que normalmente tú haces cuando alguien te dice que te esperes? A mí no me gusta esperar. Si ya sabes lo que se tiene que hacer, pues ponte a hacerlo, ¿no? Los líderes son personas de acción. Son personas que quieren ver transformación y quieren hacer, Señor, restaurarás el reino de Israel en ese tiempo. Pero es bien importante aquí que en el tiempo de espera que Jesús les dijo, los discípulos entiendan que Él no está desperdiciando el tiempo. Lo que Jesús está haciendo es alcanzando lo más profundo de su corazón para que puedan hacer a un lado sus deseos egoístas, como hablamos la semana pasada, y puedan hacer la voluntad de Dios. Para que tú y yo hagamos la voluntad de Dios, más importante que nuestra competencia, más importante que nuestros talentos y habilidades para hacer ciertos trabajos, ¿sabes qué es lo que más le importa a Dios? Nuestro carácter. Y nuestro carácter tiene que forzarse, tiene que forjarse en la oscuridad de aquello que solamente Dios ve en lo secreto. Y lo que los discípulos hacen aquí en secreto, sin que nadie sepa, es subir ese aposento alto y mira lo que dice el versículo 4. ¿Qué es aquello que transforma nuestro corazón en nuestra vida privada? Versículo 4 dice, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego, con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Esa es la última vez en el Nuevo Testamento que escuchamos una mención de María la Madre de Jesús. Pero ahí están los discípulos en el aposento alto y ¿sabes qué están haciendo en ese tiempo de espera? Están orando. No solamente están orando y leyendo su Biblia. Como puedes ver, cuando Pedro se levanta, Pedro empieza a hablar de lo que Dios dice en su palabra y cómo están allí para cumplir la palabra de Dios. Escúchame bien. Un testimonio efectivo se forja en el secreto de nuestra relación personal con Dios. Lo que transforma el carácter de los discípulos de Jesús en testigos efectivos no es que también hablan públicamente, que también tocan, que también visten, que también lucen. Es lo que Dios ve en su corazón. ¿Te acuerdas cuando Dios escoge a David para ser rey?
Le traen a Samuel los hermanos de David más grandes, fuertes, bien parecidos. Samuel dice, ¿estos son el rey? Y Dios dice, no, ninguno de estos. Y les traen a David, el más joven, el que habían dejado allá con las ovejas. Dice Dios a Samuel, Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Allí en secreto, cuando tú estás ansioso de hacer algo que te dé significado, valor o éxito, ahí en secreto, en la presencia de Dios, es donde Dios te dice, eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Escúchame bien. Lo más importante para un testigo eficaz de Jesús es un carácter de obediencia a la palabra de Dios. Es que tú veas lo que Dios dice aquí y que tu vida esté alineada con lo que Dios dice que Él va a hacer y que nosotros respondamos con obediencia a su palabra. La cualidad de un corazón de este tipo es exactamente la cualidad que define el corazón de Cristo, es la humildad. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. La obra de Dios, hecha en el poder de Dios, no debería de ser algo que aplasta a los siervos de Dios. La obra de Dios debería de ser simplemente la respuesta de obediencia a la palabra de Dios, no tratar de probarle nada a nadie. El ministerio es un ambiente peligroso donde personas, a veces emocionalmente inseguras, inestables, que no dejan que Dios obre en secreto en su corazón, a veces utilizan la plataforma como una manera de alimentar su ego. Es un lugar peligroso. Pero ¿qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando personas que en lo secreto tengan humildad y segundo, integridad. Humildad para reconocer que esta no es ni mi iglesia ni mi obra, esa es la obra de Dios. Yo simplemente soy un siervo que vengo a hacer lo que Dios manda que hagamos. Ahora, ¿y cómo sabemos lo que Dios quiere? Bueno, en este tiempo los apóstoles están unánimes orando, 120 hermanos están ahí unidos diciéndole, Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres. Y al estar orando, Dios pone en el corazón de Pedro hablar del tema tabú. ¿Por qué? Porque es importante que antes de que el testimonio de Jesús se vuelva en algo público, es importante que la vida privada de estos discípulos esté en orden. Escúchame bien. Algunas veces queremos servir a Dios, pero tenemos cosas en nuestro closet encerradas que nadie ve. Nos vemos bien de afuera, pero por dentro tenemos pecados mascota, que cuando llegamos a casa lo acariciamos. Está chiquito, no hace nada, es una bestia ahí. Y Dios dice, deshazte de esto. Y tú, no, está bien, ahí está en la jaula, no hace nada. Pero ha estado creciendo. Escúchame bien, el pecado siempre se vuelve público. Lo que se hace en lo oculto sale a la luz. Y Pedro, en ese tiempo de oración unánimes, decide hablar del tabú. Versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario, ¿qué era necesario? Que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Escúchame bien. Para ser efectivos públicamente, el testimonio privado de los siervos de Dios y del liderazgo del pueblo de Dios tiene que estar limpio. Pedro empieza a hablar diciendo, Judas vendió a Jesús. Pero en ese tiempo que hemos estado orando y leyendo nuestra Biblia, me doy cuenta que nada pasa por azar ni por accidente. Dios está cumpliendo sus propósitos y lo que Pedro se da cuenta es esto. Tú y yo tenemos una decisión que tomar. ¿Vamos a actuar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra o vamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros queremos? Es así de simple. O hacemos lo que Dios dice o hacemos lo que nos da la gana. O le decimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad o se hace la nuestra. Pedro en estos pasajes que está mencionando, en el versículo 20 y versículo 21, él está citando dos salmos, Salmo 69 y Salmo 109. Ambos salmos hablan acerca del dolor que produce la traición
de una persona cercana a nosotros. David sabía lo que era ser traicionado por su propio hijo, por sus confidentes. Y Pedro dice, la palabra de Dios nos enseña cómo navegar esas circunstancias. Podríamos tirarnos a la tragedia, vengarnos por nuestra propia cuenta, o podemos seguir dependiendo de Dios y decidir hacer lo que Dios quiere. Pedro empieza a hablar de Judas. Y Pedro está hablando de algo también muy personal. Porque si tú te acuerdas, no solamente Judas vendió a Jesús, pero Pedro le negó 3 veces y con maldición. En otras palabras, ¿quién en nuestra congregación, quién no tiene cola que le pisen? ¿Quién puede agarrar la piedra y decir yo estoy libre de pecado? Ninguno, ¿verdad? Entonces Pedro, con toda transparencia, con todo candor, honestidad, les dice, humildemente hablando, yo sé lo que se siente traicionar a Jesús. Judas le traicionó, pero aquí está la gran diferencia. Judas, al traicionar a Jesús, decidió tomar las circunstancias en sus propias manos y en lugar de volver a Jesús, él hizo lo que le dio la gana hacer y se fue a su propio lugar. ¿A dónde se fue? Pedro está usando un eufemismo para hablar del juicio de Dios. Judas hizo toda su vida lo que le dio su gana y acabó muerto en suicidio. ¿Cómo le fue a Pedro? Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero después de su resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos, vayan, díganle a los discípulos y a Pedro, dijeron los ángeles, que viene a encontrarlo en Galilea. ¡Ay, nanita! Si yo fuera Pedro, hubiera dicho, viene a verme especialmente a mí. Ajustar cuentas. ¿Sabes cómo? Cada vez que leía ese pasaje de resurrección, me sonaba como cuando te decía el niño en el recreo, ¿verdad? Nos vemos a la salida. Aguas. Pero no es así. Jesús al final del Evangelio de Juan viene y encuentra a Pedro, le pregunta 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, Señor? Tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Cuida de mis ovejas. Dale de comer a mis corderos. Protege mis ovejas. Tú sígueme. Pedro es restaurado y Pedro se convierte en una persona que a pesar de sus errores y sus fallas, descubre que el poder de un testimonio efectivo no es el poder de una persona que vive una vida perfecta y sin errores, porque todos tenemos. Se convierte en el testimonio de una persona perdonada y restaurada por la gracia de Cristo. Una persona cuyo corazón ahora, su deseo más profundo es obedecer la voluntad de Dios. Por eso está orando y leyendo su Biblia. Cuando una persona se da cuenta que desesperadamente dependemos de que Dios nos muestre su voluntad, vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios. Pero tú y yo estamos saturados de información pública, con las redes sociales, con el internet, estamos tan saturados que a veces ni tiempo nos damos de escuchar la voluntad de Dios. Por eso acabamos haciendo nuestra voluntad y cayendo de mal en peor. Y Pedro dice, no así nosotros. Vamos a hacer lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere restaurar la credibilidad de nuestro testimonio. Mira lo que dice en el versículo 21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue entre nosotros recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es necesario que uno se ha hecho testigo de su resurrección. En otras palabras, vamos a ser de a de veras, vamos a ser personas humildes y vamos a tener integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es fidelidad. Fidelidad es exactitud en el cumplimiento de nuestros compromisos, consistencia entre lo que aparento y realmente soy. Lo que me ves es lo que soy. No hay sorpresas. Si me rascas, no es la pura chapa, es de adentro, es lo que me sale sangre si me rascas. Pedro está diciendo, es necesario que nuestro testimonio sea fiel. Vamos a restaurar a alguien que desde el principio sea testigo de todo lo que Jesús hizo. Dice versículo 23, señalamos a 2, José y a Matías. Versículo 24, orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 ha escogido. Óranle en su Biblia y dicen, Señor, hágase tu voluntad.
Ahora, interesantísimo. Versículo 26. ¿Cómo disciernen ellos la voluntad de Dios aquí? Y se les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿What? ¿Echaron un voladito y así con nomás, así se decide la voluntad de Dios? Echaron suertes. ¿Qué está pasando aquí? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía varias maneras de determinar la voluntad de Dios. Principalmente a través de los profetas, a través de la escritura, cuando ya existía. El pueblo de Israel sabía que en la escritura y en el testimonio de los profetas tenía un testimonio fidedigno y auténtico de la palabra de Dios. Así como nosotros, la escritura era la palabra de Dios. Pero en circunstancias diarias, ¿cómo saber en situaciones más específicas lo que Dios quería si Dios no decía algo al respecto? Bueno, Dios le dio al pueblo de Israel los sacerdotes, y los sacerdotes en el santuario tenían instrumentos para en oración discernir la voluntad de Dios. Uno de ellos, el Urim y Tumim, era un instrumento, no sabemos exactamente ni cómo se usaba ni de qué era exactamente, pero era un instrumento en el que el pueblo de Dios podría preguntarle a Dios: Señor, ¿a la derecha o a la izquierda? ¿Sí o no? Y era un instrumento basado en suertes, en un evento aleatorio y al azar. A ver. ¿Creemos en la suerte? ¿Creemos en el destino? ¿Creemos en el...? Busca un versículo. Ahí en tus notas tienes este versículo, pero es importante que tú sepas lo que pensaba el hebreo cuando oía de la suerte. Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo supersticioso, un pueblo que tiene que traer una herradura en su casa, tiene que ponerse una patita de conejo. No. Nada de eso. Proverbios capítulo 16:33. Te lo voy a leer. Escucha lo que el libro de Proverbios dice en cuanto a este tipo de situaciones como echar la suerte. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es ¿qué? La decisión de ella. A ver, ¿qué significa esto? En la Biblia, Dios es soberano y omnisciente. Dios ha establecido un plan y en su providencia lo va a cumplir. Nada ocurre por accidente. Por eso Él es Dios soberano y lo sabe todo. Pero tú y yo no somos soberanos, ni lo sabemos todo. Lo que llamamos suerte es un evento que está fuera de nuestro control y que se rinde a la dirección de Dios sin que yo pueda influenciar su resultado. El punto del Antiguo Testamento de este tipo de suertes es que una persona realmente venía a ponerse en las manos de Dios y ponerse en neutral, diciendo: Señor, yo tengo que saber qué es lo que tú quieres, porque lo que yo quiero es lo que tú quieres. Déjame saber cuál es tu voluntad. Y así lo hacía el pueblo de Israel, sabiendo que la decisión sería del Señor. Pero cuando sucede, bajo voto, más vale que hagas lo que has prometido. No se vale que ya salga el resultado y digas: no, eso no es lo que yo quería. Es lo que es. Eso significa ser humilde, rendir el control completamente a Dios. Por cierto, increíble. Este pasaje está a propósito allí, porque en el capítulo 2, versículo 1, las cosas están a punto de cambiar drásticamente. Esta es la última vez que el pueblo de Dios va a tener que recurrir a los métodos de suerte del Antiguo Testamento para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Por el capítulo 2, versículo 1. El Espíritu Santo va a vivir en ellos. Una vez que el Espíritu Santo venga a vivir en ellos, no van a necesitar más suertes. El Espíritu Santo mismo les va a guiar, les va a enseñar, va a utilizar la Escritura y va a inspirar el Nuevo Testamento para que sepan cómo vivir con principios todavía más grandes que lo que el Antiguo Testamento le dio al pueblo de Israel. No más suertes. Dios va a vivir en su corazón. Pero lo importante de este pasaje es que muestra que un liderazgo humilde e íntegro es un liderazgo que en su vida privada se rinde por completo a la voluntad de Dios. ¿No es eso lo que Jesús dijo en Getsemaní? No mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú y yo, en nuestra vida privada, tenemos inconsistencias en nuestra fe, decimos esto, pero vivimos esto, nuestro testimonio no es efectivo. Por eso a veces Dios no nos usa como debiera usarnos, porque aparentamos una cosa por fuera, pero en nuestra vida privada somos un desastre. Dios tiene algo mejor para nosotros que lo que tenían los fariseos. ¿Sabes cómo le llama eso a Jesús?
Jesús le llama eso hipocresía, cuando no hay consistencia entre lo que decimos y lo que realmente vivimos. No que seamos perfectos. Dios sabe que no somos perfectos. Dios nos pide que seamos honestos. Honestos significa que hay integridad entre lo privado y lo público. Entonces, aquí comienza. Un testimonio efectivo comienza en tu vida en oración, tu vida leyendo la palabra de Dios, rindiéndote a Él diciendo, Señor, haz tu voluntad. Y Pedro restaura el liderazgo de los discípulos diciendo, Señor, queremos ser lo que tú quieras que seamos. Cuando haces tu trabajo en lo privado, ahora Dios, prepárate, porque estás listo para usarte en lo público. En el capítulo 2, versículo 1, vemos el siguiente aspecto. Cuando ya eres una persona humilde y que tienes integridad en tu vida privada, Dios te va a invitar a no dejar tu vida espiritual en lo privado, sino proclamarle públicamente. En tu vida pública, Dios te va a invitar a ser una persona auténtica y audaz en tu testimonio público. Mira el capítulo 2, versículo 1. Antes de leer el pasaje, este es el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Cristo, Dios cumple la promesa de enviar al Espíritu Santo. Esta fiesta celebraba los primeros frutos. El pueblo de Israel, terminando la cosecha, traía esos primeros frutos de un trabajo arduo. Esta es la celebración del cumplimiento de las promesas de Dios. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Me encanta esa frase. Todos unánimes juntos. Parece redundante, ¿verdad? No. Unánimes habla de la cualidad de sus relaciones. Unánimes con un mismo ánimo, con un mismo sentir. Estaban unidos en espíritu, pero también estaban unidos en ese mismo lugar. Estaban en el mismo lugar, en el mismo canal. Unánimes juntos. Tú a veces puedes estar en un cuarto con mucha gente, pero puedes estar desconectado de ellos. Puedes sentirte hecho más solo con un montón de gente. La iglesia comenzó con un grupo que estaba esperando que Dios cumpliera su promesa en oración, leyendo su Biblia, esperando, transformados internamente. Y cuando llegó el momento de cumplir, estaban unidos, unánimes juntos. Versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Qué está pasando aquí? Unánimes, juntos, en oración, en espera. Sopla un viento y llena la casa por completo, y esas lenguas de fuego se aparecen sobre cada uno de ellos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en el Antiguo Testamento, el viento es muy interesante. Viento, la palabra viento o aliento o espíritu, tanto en hebreo como en el griego, son la misma palabra. Ruach, Antiguo Testamento, hebreo, Pneuma, Nuevo Testamento, pero son la misma palabra. Y el viento puede ser una brisa en la mañana fresquecita que te acaricia y se siente tan bien, o puede ser algo devastador como un tornado. El viento tú no lo ves, pero puedes sentir sus efectos. Y en el Antiguo Testamento el viento, el aliento, el espíritu es el principio de la presencia vivificante de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios crea a Adán? Toma tierra, sopla en su nariz aliento de vida. El Espíritu de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es por medio del cual Dios da vida, es el Señor y dador de la vida. Hay un pasaje en los profetas, en el libro de Ezequiel, donde Ezequiel tiene una visión donde él está en un campo lleno de huesos muertos, huesos secos. Y dice Dios, Ezequiel profetiza, Espíritu ven sobre ellos, un viento sopla sobre ellos y empiezan a formarse en seres humanos vivos. Yo creo que esa era una visión de terror, ¿verdad? Yo no me imagino. ¡Ah! Pero el punto es, el Espíritu de Dios es quien puede dar vida. Bueno, el Espíritu viene aquí y llena la casa con su presencia, pero lo maravilloso es que Él viene a llenar no solamente a la casa, Él viene a llenar los individuos donde ahora Dios va a vivir. Dios les va a dar un nuevo espíritu, un nuevo principio de vida. Así como Cristo fue levantado entre los muertos por el Espíritu del Padre, así ahora el Espíritu que vive en nosotros nos va a dar una nueva vida que va a culminar en el día de la resurrección en nuestra glorificación completa como Cristo.
Pero no solamente eso, dice que se asientan sobre ellos lenguas como de fuego. Eso es algo hermoso, hermanos. ¿Te acuerdas del Antiguo Testamento? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y van por el desierto y los egipcios van persiguiéndolos, dice, se interpone entre Israel y los egipcios una columna de fuego y una nube que los guía en el tabernáculo. Cuando dedican el tabernáculo, esta columna de fuego se asienta sobre el tabernáculo. Cuando dedican el templo de Salomón, esta columna de fuego también se asienta allí. ¿Qué está pasando ahí? Este fuego es lo que el Antiguo Testamento llamaba la Shekinah, la gloria de Dios. Este fuego es la presencia personal de Dios que llena este espacio con la majestad y gloria de Dios. Eso es lo que Isaías vio cuando vio al Señor sentado en un trono alto, sublime, este fuego consumidor. Santo, santo, santo. Pero lo maravilloso es que ahora este Dios que habitó en el tabernáculo, habitó en el templo y santificó ese templo, ese tabernáculo, ahora viene a vivir en cada uno de aquellos que han confesado a Jesús como su Salvador. Escúchame bien. Dios no es un accesorio espiritual que tú te pones encima. Dios es alguien que quiere no estar simplemente contigo, sino en ti. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un hijo de Dios, un seguidor de Jesús, y alguien que no lo es? La presencia de Dios dentro de ti. No es ni lo que tú dices, ni a dónde vas el domingo, es quien vive en ti. La Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tú puedes aparentar por fuera, puedes ir con el rebaño, pero Judas estuvo con los discípulos todo el tiempo y él nunca creyó. Judas hizo señales, habló a la gente de Jesús, pero él tenía su propia agenda. Tú puedes ser una persona que vienes todos los domingos a la iglesia, pero a menos que el Espíritu de Dios viva en ti, porque tus pecados te han sido perdonados por fe en Jesús, tú no eres parte de la familia de Dios. Dios quiere vivir en ti. Esa sería la tragedia más grande. Tú puedes dar dinero a la iglesia, pero a menos que el Espíritu de Dios viva en ti, no eres hijo de Dios. El Espíritu de Dios viene, se asienta sobre esos primeros discípulos, incorporándoles a la familia de Dios. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, cuando tú te haces parte de la familia de Dios porque Dios vive en ti. Versículo 3, se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí viene el testimonio público. Hablar en lenguas. Hay un montón de controversia, depende de la iglesia donde tú vayas acerca de lo que es o no es hablar en lenguas. Pero en el libro de los Hechos, en este pasaje, como vas a ver en un momento, hablar en lenguas. Lengua, la palabra lengua es dialectos, son glosas, son idiomas que tú puedes entender, idiomas humanos que tú nunca aprendiste en Duolingo, pero milagrosamente esos discípulos podían hablar. No eran simplemente sonidos extáticos ni... era un mensaje que tenía que ser comunicado. Ellos empiezan a hablar en idiomas, en lenguas que ellos no habían aprendido y empiezan a contar lo que Dios ha hecho a través de Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Hechos capítulo 2 es el tiempo de cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué cumple Dios? Esos son los primeros frutos de una nueva humanidad donde Dios vive, donde tienen una nueva vida por lo que Cristo ha hecho, pero no solamente eso. Es también un revertir el juicio de Dios sobre la humanidad incrédula para traer bendición. ¿Te acuerdas lo que pasó a la humanidad allá en Génesis en la Torre de Babel? Cuando la humanidad dijo queremos alcanzar el cielo por nuestro propio esfuerzo. Dios confundió su lenguaje y los esparció por todos lados. Es exactamente lo opuesto. Dios interviene y reunifica a este nuevo pueblo, su pueblo, los discípulos de Jesús, y les da un mensaje milagroso, no por su propio esfuerzo, para que les cuenten a otros cómo es posible que ahora alcancen el cielo, no basado en su propio esfuerzo, sino en lo que Jesús ha hecho por ellos. Y mira, aquí va su testimonio público. Dice, comenzaron a hablar, versículo 4, en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en todas las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Esos eran judíos de todo el mundo conocido.
Habrían crecido conociendo otros idiomas y les oían en su propio idioma donde crecieron las maravillas de Dios. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esta es la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sucede con los primeros discípulos, hermanos, en el día de Pentecostés, es que Dios los hace un nuevo pueblo unidos a Cristo donde Dios vive y les da un mensaje capaz de unificar a otros. ¿Cuál es ese mensaje? El Evangelio de Cristo Jesús. Y Dios derriba las barreras que antes les separaban los idiomas para que lo que en Babel era dispersarlos para que no siguieran en sus pecados, ahora los unifique con la provisión de Cristo Jesús. Las palabras. Por primera vez hay algo más poderoso que el pecado que nos separa, que es capaz de unirnos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero aquí viene lo importante. Esto es algo que tú y yo no podemos fingir. Cuando ellos te están preguntando qué significa esto, lo que está sucediendo en ellos o es una farsa o es auténtico. Mira, hay personas que dicen, aquí te vamos a enseñar a hablar en lenguas. Empieza a practicar, empieza a balbucear, bla, 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 Practica. Eso no es lo que vemos aquí en la Biblia. En la Biblia vemos a Dios personalmente manifestándose de tal manera que ellos hablan idiomas que antes no podían hablar y lo que comparten es el Evangelio de Cristo. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Esa es la pregunta. Solo es posible por Dios. Tu testimonio no puede ser fingido. Es la auténtica manifestación del poder de Dios porque el Espíritu Santo que vive en ti. Hermanos, yo he visto personas atrapadas en las garras del alcohol, que no podían dejar de tomar, que eran indigentes, tirados en la calle, viviendo en la calle, sucios, malolientes. Yo he visto personas así dar su vida a Cristo Jesús y al siguiente día estar sobrios y no tomar más alcohol. He visto personas que toda su vida son maldicientes y al siguiente día hablan como si hubieran crecido leyendo su Biblia solamente. He visto personas en drogas, personas en divorcio, personas en todo tipo de pecados transformadas por el poder de Cristo. Eso no se puede fingir. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Para ser testigos efectivos públicamente, tenemos que ser auténticos. Mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 13. Otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto es el vino nuevo. ¿Qué están diciendo? Están borrachos. Estos rollos están borrachos, no les hagas caso. Es pura farsa. Entonces aquí está la cosa. O este es el cuerpo de Cristo que es auténtico, o somos mentirosos. Porque estamos diciendo, Cristo resucitó y cambió mi vida. Si tu vida no ha cambiado, eres puro show religioso, ahí hay un gran problema. Lo que sucede en privado tiene que ser auténticamente validado en público. Y por último, Dios te va a pedir no solamente que seas auténtico, sino también audaz, valiente. Mira lo que dice Pedro, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¡Pum! Ahí va Pedro, el que era tímido antes, el que era reservado, ahora tiene una nueva valentía que no es basada en su fuerza, sino en lo que Dios dice. Mira lo que dice. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Alguien ha estado leyendo su Biblia, ¿verdad? Pedro dice, déjame contarte de abajo para arriba lo que Dios va a hacer. Antes de que el juicio venga, Dios te invita a ser salvo. Ahí va el Evangelio. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuando era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, fíjate qué interesante, Pedro no solamente está leyendo su Biblia para saber qué dice. Pedro está leyendo su Biblia para que al saber qué dice, todos sepamos qué hacer. ¿Cómo nos conectamos con el plan eterno de Dios? Aquí dice: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Tú y yo debemos ser testigos del cumplimiento de la palabra de Dios y de la oferta que Dios le hace a todos de ser parte de su plan. Dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí está el momento de salvación. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está la pregunta. ¿Te está llamando Dios a venir a Él hoy? ¿O te está enviando a llamar a otros? Hoy es el día de salvación. Con estas y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está la gran diferencia entre la efectividad del pastor Miguel y el apóstol Pedro, ¿verdad? No. Nuestro valor no está determinado por quien responde. El fruto y el crecimiento lo da Dios. Lo que Dios pide de nosotros es que seamos testigos fieles para contar. El mismo evangelio que transformó a estos 3,000 nos sigue transformando hoy uno a uno. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que públicamente tú y yo seamos auténticos y valientes. Porque cuando la gente alrededor de ti te vea, empieza a preguntarle: oye, ¿por qué tú vives bien así? ¿Cuál es la receta? Así como Pedro hizo, tú les puedas contar: déjame mostrarte cómo Dios cambió mi vida. Ahora aquí está la pregunta: ¿será eso el éxito de nuestro testimonio? No. El éxito de nuestro testimonio es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Pero nuestra parte es ser fieles a Él. Viviendo con integridad y humildad en nuestra vida privada, pero viviendo con autenticidad y audacia en nuestra vida pública. Hermano, vivimos en un tiempo donde compartir el Evangelio es tan sencillo cuando por lo menos dale a alguien una tarjetita. Esta tarjetita dice: ¿necesitas nueva vida? Ahí hay un video que tú puedes ver. Pero algunas veces ni eso. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo nos engaña diciendo: tú no puedes. Nos da miedo, nos da ansiedad. Si tú le das a Dios la oportunidad de que tu vida privada y tu vida pública sean usadas para su gloria, Dios te va a sorprender con lo que Él va a hacer. El sermón de Pedro, sencillo,
pero bíblico. La palabra de Dios es lo que Dios usa, unido a una vida transformada para transformar a otros. Tú y yo somos testigos de que su palabra es verdad. Entonces, ¿qué sigue para nosotros? Hermanos, Dios nos ha puesto aquí como iglesia para lo siguiente. Cristo no nos llama a la comodidad y a la seguridad. Qué bueno es tener edificios donde tenemos aire acondicionado, comemos burritos, la pasamos bien. Qué bueno, es parte de la bendición de Dios. Pero esa no es la razón por la cual hacemos lo que hacemos, somos lo que somos. La verdadera razón es que estamos en misión, siendo la comunidad donde nos amamos unos a otros para contarles a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios no nos llama a la comodidad y seguridad, sino al sacrificio y al servicio. Seamos humildes, vivamos con integridad y compartamos con valentía lo que Cristo hizo por nosotros, uno a uno, en lo privado y en lo público. Vamos a venir a la mesa del Señor, a prepararnos para venir y responder en la mesa. Estoy seguro que Dios ha estado hablando a nuestros corazones esta mañana. Si hay algo en tu corazón, en tu vida privada, que tienes que rendir a los pies de Cristo, para eso es este tiempo. Entrégaselo al Señor. Si hay algo en tu vida pública donde Dios está invitando a ser testigo, dile: Señor, dame la fuerza, dame la valentía de hablar por ti. Vamos a cantar este canto, vamos a venir al Señor y en un momento vamos a responder en la cena del Señor.